tal? Mi nombre es Alan Castro, director de ADN Wellness, y el día de hoy estoy muy feliz y muy honrado con la visita de nuestra siguiente exponente. Su nombre es la licenciada Claudia Restrepo. Ella es psicóloga con amplia experiencia en psicología organizacional y en los últimos años esta pasión la ha dedicado a la investigación del bienestar empresarial y la felicidad organizacional. También es educadora, formadora y gestora en temas de talento humano y, por supuesto, en temas de bienestar y de felicidad organizacional. El día de hoy, la licenciada Claudia nos va a hablar sobre la felicidad y el positivismo en tiempo de crisis. Entonces, permítame un momento para ponerla por acá. Buenos días, licenciada, ¿cómo le va? Buenos días, Alan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un placer tenerla por acá con nosotros. Muchas gracias, igualmente para mí, un gusto estar por acá y bueno, con toda la energía para tratar de transformar estos momentos en momentos de oportunidad y de bienestar para nosotros, un momento de crecimiento, de renacer y de encontrar nuevas oportunidades en estos espacios diferentes que estamos viviendo. Claro que sí, muchísimas gracias. Entonces, Claudia, como bien el tema lo dice, felicidad y positivismo en tiempo de crisis. ¿Qué tan importante es esto el día de hoy? De hecho, aquí tengo una frase que me encanta que dice, no espere a que pasen cosas buenas para ser feliz, sino todo lo contrario, hay que ser feliz para que pasen cosas buenas. ¿Qué nos puedes decir sobre esta frase? Pues definitivamente, Alan, o sea, sabemos que la felicidad está compuesta por componentes genéticos donde realmente tenemos poca injerencia, aunque no podemos decir que nula, porque ya hay estudios sobre la epigenética que nos muestran que incluso con hábitos completamente establecidos podemos modificar nuestros genes, pero bueno, ya eso es ahondar mucho. Pero también tenemos que la felicidad está compuesta por, ya dije, ese 50% de aspectos genéticos, 10% situaciones circunstanciales como lo que estamos viviendo en este momento, como eso que llamamos crisis o como lo que llamamos situaciones de extrema felicidad, y también por un 40% de factores que vamos a decir hasta cierto punto factores que podemos modificar. ¿Y qué son esos factores? Actitudes, emociones, condiciones de vida, cómo percibo mi ambiente. Entonces, ahora que decías esta frase, pues sí, hay una parte, hay una gran parte, un 40% de la felicidad va a depender de nosotros, de cómo queramos ver las cosas. Si nos enfocamos en el punto negro, en la pared blanca, o más bien vemos el montón de posibilidades que tenemos en esa pared y obviamos ese punto negro. Y generalmente vemos que en la vida hay dos tipos de personas, las que se focalizan en el punto negro y ya no pueden hacer nada más porque se quedaron ahí, porque aprendieron de que hay que focalizarse en eso, o las que ven en una crisis o en un problema una oportunidad para desarrollar muchas otras cosas. Entonces, pero la ventaja de todo esto, Alan, es que lo podemos aprender y modificar en el momento que decidamos. Conlleva trabajo, como todo en la vida, conlleva esfuerzo y lo más importante, conlleva un deseo de querer hacerlo. Entonces, si lo queremos hacer, lo logramos. Claro. Pero no de un momento a otro, sino con trabajo, pero todo es modificable con crear hábitos adecuados. Y la felicidad puede convertirse en un hábito. Estoy totalmente de acuerdo, Claudia. Más bien, en ese punto, ya que estamos hablando sobre felicidad y el positivismo, ¿qué le parece si definimos estas dos emociones o sentimientos para que a la gente le quede claro un poco? Porque lo más importante es saber qué es felicidad, saber qué es positivismo, ¿verdad? Más allá de decir que sí y andar siempre con una sonrisa, ¿verdad? Usted, experta, psicóloga en estos temas, nos podría ayudar a definir qué es felicidad. Bueno, como te decía anteriormente, la felicidad es un estado de bienestar,
pero es un estado, no podemos definir la felicidad solamente en una palabra porque conlleva muchos elementos, pero es un estado en general de bienestar que está, como te decía anteriormente también, está compuesto por una parte genética y otra parte como las experiencias de la vida y cómo quiera yo ver esas experiencias. Me gustaría compartirte una lámina aquí sobre este tema. La estamos viendo, sí. Donde tengo algunas definiciones de qué es la felicidad. Hemos dicho que una sensación de bienestar subjetivo, satisfacción de vida en todas sus áreas o aspectos primordiales. También podemos decir que la felicidad es una prevalencia de estados de ánimo y emociones positivas, ahí respondiendo un poco a la parte de positivismo que me preguntabas anteriormente. Y como ya he mencionado en varias oportunidades, y van a intervenir en diferente medida factores genéticos, circunstancias de vida y actividades que se realizan y la actitud que tengamos ante la vida. Entonces, en esa actitud que tengamos donde la vida es donde influye el positivismo. Tú me preguntabas hace un momento qué era el positivismo. El positivismo es la forma como yo quiero ver las cosas, o sea, la voy a ver ese punto negro o voy a ver la pared blanca. Si veo la pared blanca, tengo muchas más posibilidades para crear que si me enfoco solo en el problema. Entonces, cuando hablamos en psicología positiva, de positivismo es centrarnos en las fortalezas que tenemos como seres humanos y no en los problemas. Cuando nos centramos en las fortalezas, las cosas fluyen. Por ejemplo, si tú tienes un barco y el barco tiene un hueco y tú te centras solo en el hueco, el problema no se soluciona. Tú tienes que ver con qué recursos cuentas para hacer mover ese barco. Claro. Entonces, definitivamente, tenemos que centrarnos en nuestras fortalezas para poder salir adelante, para poder fluir. Y el positivismo está centrado en eso, en esas características positivas, en lo bueno, no en lo negativo. Claro, entonces ahí más bien quisiera apoyarle en el sentido de que nosotros, al menos yo como líder de mi organización, le digo a las personas que el cerebro solamente se puede enfocar en una cosa a la vez, a nivel consciente. Entonces, si estamos enfocados en el problema, lo que vamos a hacer es ver eso más grande. Pero si nos enfocamos en la solución del problema, lo que vamos a hacer es buscar o ponernos aquí donde empieza ya la parte creativa, ¿verdad?, del cerebro, a pensar en esa solución, no en el hueco en sí, como usted decía, el barco, sino que, ok, ¿qué tenemos que hacer con ese hueco? ¿Se tiene que tapar o se tiene que construir otro pedazo de barco, etcétera? La idea es esa, ¿no? Concentrarse en la solución. Esa es la parte del ser positivo, ¿no? Efectivamente, ¿y con qué herramientas cuento? Bueno, resulta que tengo volvamos a la misma analogía o al mismo ejemplo del barco. Tengo unas velas lo suficientemente grandes que me van a ayudar, es un barco fuerte, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo cerrar eso? Pero no lo voy a dejar hundir, somos muchos, uno puede trabajar en esto, el otro puede buscar el pedazo que falta para tapar, entonces, ¿con qué recursos cuento? Si me quedo solamente en que tengo el hueco, me hundo. Claro. Me quedo enfocado en el problema, no salgo adelante. Claro, no hay una acción. El estar enfocado solo en el problema no nos motiva a movernos, nos deja ahí con miedo tal vez, no nos permite tomar acción para resolver la situación. Bueno, estás introduciendo un tema muy interesante, que es cuando el miedo te paraliza, cuando finalmente por la tensión de que tienes un problema y si no sales de ahí, esa tensión, ese estrés se te vuelve crónico y te genera un nivel ya de miedo que incluso patológico, que en lugar de moverte a la acción, te bloquea. Claro. Entonces, ahí hay varias diferencias importantes que tenemos que hacer. Hay un miedo, hay un estrés que es sano y que me va a impulsar a actuar. Uh-huh. Pero cuando el miedo, el estrés y se me vuelve angustia,
es cuando ya es peligroso porque puede volverse patológico y puedo perder ya la dimensión y puedo desarrollar una sensación de aprensión que me paraliza. Entonces tenemos que primero objetivizar las cosas, mirarlas en su clara dimensión y, como hablábamos antes, ¿cómo las miramos? Si las miramos desde un punto de vista positivo, como oportunidad, voy a salir más fácilmente. Ubiquémonos en el momento que estamos todos ahora. Claro. Estamos en un momento, estamos enfrentados a una pandemia. ¿Qué puedo hacer con esto? Lo puedo ver como una oportunidad, puedo decir, bueno, es cierto, no puedo salir, mi trabajo ha cambiado, el paradigma está cambiando, ya no me puedo reunir con mis clientes como lo hacía antes, pero ¿qué herramientas, qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer ahora? Bueno, tenemos la tecnología, puedo desarrollar una nueva competencia que no tenía. Tal vez mis recursos económicos se van a ver limitados en este momento, pero también estoy usando menos combustible, estoy aportando una gotica al planeta, al ambiente, estoy contaminando menos. Claro. Al no quemar combustible, estoy sufriendo menos el problema de presas, de congestión en las carreteras, estoy liberando estrés, tengo más tiempo, puedo trabajar desde mi casa y tengo más tiempo para ejercitarme, para preparar mis alimentos, preparar alimentos saludables. Entonces, si no me centro solamente en el problema, sino que empiezo a encontrar ventajas, mi organismo y todo mi ser va a actuar de manera diferente, va a ver las cosas diferentes. Pero si yo me quedo, no, esto es un problema, me cierro, yo misma me cierro posibilidades. Totalmente. De hecho, estaba viendo un estudio que hace una compañía que se llama Hotspot, que ellos son expertos en mercadeo digital. Ellos tienen una estadística donde dicen que la persona promedio ingresa a una red social de 7 a 8 veces por hora durante el día. Eso antes de esta crisis, de esta pandemia. Me imagino que ese acceso a las redes sociales hoy en día incrementó. Entonces, lo que yo le quiero decir con esto es que una persona puede estar gastando, por decirlo así, más de 30 minutos por hora viendo contenido en redes sociales, que si esa observación de ese contenido fuera como para aprender una habilidad nueva, como para informarse o estudiar, leer un libro, imagínense cómo se podrían preparar ahorita para encontrar soluciones a estos problemas que están viviendo hoy en día, tanto dentro de sus empresas como fuera de ellas. Muy cierto, Alan, y realmente ahí es donde tal vez tenemos que educarnos. ¿Qué contenido debo ver? ¿Qué me ayuda a crecer? Y más bien, ¿qué es tóxico? Porque a veces vemos contenido que no favorece ese estado de bienestar. Estamos hablando de la felicidad. ¿Qué debemos promover? Estilos de vida saludables. Y cuando hablamos de estilos de vida saludables, me refiero a alimentación, a ejercicio, pero también muy dentro de todo lo que es estilo de vida, mi mente saludable. Claro, entonces, tengo que fomentar hábitos saludables. ¿Qué leo? Lo que leo forma parte de lo que pienso. Yo incorporo conocimiento a través depende, si yo quiero leer chat y mensajes tóxicos que no me aportan nada, o quiero leer cosas que alimentan mi espíritu, que me permiten crecer, trascender, que me permiten generar conexiones sanas. Entonces va a depender. O sea, yo creo que todos tenemos ratos, está bien un meme y reírnos. Está bien leer algo vacilón, porque tenemos para todos los momentos, claro, pero sí, también claro que sí. tenemos que cultivarnos y tenemos que saber planear, agendar a qué le vamos a dedicar más tiempo. Exacto. De hecho, como usted decía, ese contenido tóxico lo que nos está haciendo es haciendo ver el hoyo más grande del barco. Además, mira, hay algo que en psicología es clave. Tenemos que centrarnos en lo que podemos cambiar, en lo que está a nuestro alcance modificar, no sobre lo que yo no tengo control. Entonces, a ver, cuando tenemos 3 periodos, tenemos el pasado, el presente y el futuro. Si nos enfocamos en el pasado, son cosas que ya no podemos cambiar,
Entonces nos va a generar depresión, tristeza. Si hay algo malo en mi pasado, suéltalo, déjalo, tengo que dejarlo, ya pasó, no lo puedo cambiar. Porque si me quedo focalizada ahí, lo que me va a generar es depresión. Y si me voy para el futuro, y qué será, y me pongo a qué va a ocurrir mañana, eso me puede generar demasiada ansiedad. Además, estoy dejando el presente, que es donde yo puedo actuar. Yo me debo focalizar en el presente y establecer objetivos y el sentido de mi vida en el hoy. Entonces, esa es la realidad. Eso es lo que puedo cambiar y ese es mi presente inmediato. El futuro todavía es un incierto para cualquiera de nosotros. Totalmente. Perfecto. Entonces, ahorita que estamos hablando ya de la felicidad, es muy importante cuando las personas están en sus trabajos. Somos individuos, tenemos diferentes situaciones, diferentes problemas, diferentes realidades, pero como organización también tenemos una. Entonces, ¿qué podríamos hablar un poco ahí sobre la parte de la felicidad organizacional? ¿Cómo los líderes ahorita en estos tiempos tienen que tener conciencia de que esto es más importante hoy que nunca para poder ayudarle a toda esa gente a no tener que estar enfocados en ese punto negro en la pared? Mira, como hablábamos anteriormente, aunque la felicidad es un asunto personal y involucra desde aspectos genéticos hasta actitudes hacia la vida y lo que yo piense, hay una corresponsabilidad cuando hablamos a nivel organizacional. ¿Por qué? Porque yo como jefe, como gerente, tengo que generar espacios o prácticas organizacionales que faciliten un estado de bienestar, ambientes saludables, hábitos de vida saludables y clima organizacional saludable. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué puede hacer ese gerente? ¿Cómo lo podemos ayudar? Tengo por aquí algunas ideas que me gustaría compartirles sobre la gerencia de la felicidad. Entonces, podemos hablar de políticas bien definidas donde el factor felicidad sea la base de gestión de procesos. ¿Cómo es esto? Cuando tenemos personas, y ahí partimos desde un proceso básico del talento humano, personas comprometidas con su trabajo, personas identificadas con lo que hacen y que les apasiona lo que hacen, encontramos que ese compromiso, cuando yo estoy comprometida con lo que hago y estoy en ese estado de flow, mi bienestar es mayor. Entonces, realmente escoger la persona adecuada para el trabajo que va a realizar. Cuando una persona no se siente que es competente, cuando no recibe una buena retroalimentación, cuando no hay una buena capacitación, cuando la comunicación no es clara, no vamos a tener un ambiente adecuado. También es muy importante incentivar actividades de motivación. Claro. Y ahí me estoy metiendo tal vez en otro tema, porque también podemos hablar de que la motivación es intrínseca, pero el ambiente influye en qué tanto esa motivación intrínseca crece o decrece. Claro, y más bien ahorita en esta situación, como usted dice, el ambiente influye, también los líderes de las empresas, los gerentes de las empresas también están afectados por esta situación, por esta crisis, también les da ansiedad, también les da esta preocupación. Entonces, son estas personas también las que tienen que estar más conscientes de que hoy en día la necesidad del bienestar empieza por ellos mismos. Eso que usted mencionaba sobre el hacer ejercicio, el alimentarse saludablemente, también tiene que ser muy en parte una práctica que hace el líder de la empresa para que todas esas tensiones, toda esa preocupación la pueda canalizar de una manera más objetiva, más comprometida con que toda esta situación no le afecte, para que no deje de brindar ese liderazgo y esa injerencia que tiene en sus colaboradores, ¿cierto? Efectivamente, Alan, la tiene que modelar el líder, o sea, por beneficio propio, por salud mental para él, y también porque él es un referente, porque no estamos hablando del líder, no del jefe. El líder
motiva, el líder inspira. Entonces, ¿cómo voy a inspirar si yo no creo eso? Entonces, muy importante para ese líder, ese cuidado mente y cuerpo. Y aquí hay unas actividades que estoy presentando una lámina por aquí que tenemos, que dice que podemos favorecer la felicidad en el trabajo, ¿cómo? Cuidando nuestra mente y nuestro cuerpo. A través del fitness corporativo, un adecuado descanso de nuestros colaboradores, ni el líder ni sus colaboradores pueden estar sobreagotados. Cuando tú trabajas más de la cuenta, bueno, está bien un día, tocó, es un cierre de mes, estamos sacando la tarea, todos nos ponemos la camiseta y vamos, pero después vamos a descansar. Claro que después sí. El mandato es descansar, ¿ok? Promover la meditación. Definitivamente está comprobado los beneficios de la meditación, no solo a nivel físico, sino mental, el desconectar la mente, el soltar todas esas cargas que tenemos. Claro. Y muy importante, los estilos de vida saludables. Acuérdense que somos también lo que comemos, ¿no? Lo que pensamos y lo que comemos está íntimamente relacionado. Así es. Entonces, porque yo puedo tener una actitud muy positiva, puedo pensar y estudiar y alimentarme, pero si me alimento mal, eso va a incidir, me voy a sentir más cansada. Bueno, ¿qué les voy a decir a ustedes que son expertos en nutrición? Pero definitivamente desde la organización es ideal que se promuevan estos estilos de vida saludables y construir prácticas y atmósferas agradables. ¿Cómo construimos prácticas y atmósferas agradables? Pues lo primero, generando confianza. Segundo, mejorando comunicación. Si yo tengo una buena comunicación, si yo como líder, mis colaboradores, mis equipos confían en mí, entonces lo que yo diga va a tener un sentido. Hablemos un poco sobre crear estas atmósferas agradables en este momento de crisis. Es importantísimo, no es una tendencia, no es una moda, más bien es una necesidad. Es una necesidad hoy más que nunca pensar en el bienestar del corporativo, de las personas, porque casualmente esta crisis, esta pandemia vino a aumentar la preocupación, el estrés y la ansiedad de todos los seres humanos a nivel mundial, ¿verdad? Ninguno pasa exento. Yo ayer, por ejemplo, tuve que salir al hospital de niños. Tengo un hijo con una enfermedad metabólica, entonces él ocupa un tratamiento. No hemos querido ir, por ejemplo, a retirar las pastillas y ya ayer se quedó sin pastillas, entonces tuve que correr en medio de todo esto, de toda esta situación, en medio de la restricción vehicular. Tuvimos que encontrar a alguien que nos ayudara a ir al hospital y yo iba con miedo, mi hijo iba con miedo a ese contagio, a ese montón de información que hay por todos lados. Sin embargo, haciendo las medidas de precaución necesarias, fuimos, ¿verdad? Pero si nosotros que estamos preparados, que estamos leyendo, que estamos informados de fuentes confiables, sentimos esa preocupación, sentimos ese miedo que nos genera ese estrés y esa ansiedad, yo puedo imaginar cómo está ahorita todos los demás seres humanos también. Entonces es importante ahorita poder definir la diferencia entre lo que es preocupación, lo que es estrés y lo que es ansiedad, porque son dos, perdón, se interrelacionan, pero son cosas diferentes, ¿cierto? Efectivamente, Alan. Y tal vez antes de entrar a esa definición, que es muy importante, quiero tomar algo de lo que has dicho. Y además porque hablando en esto de construir prácticas y atmósferas agradables, en este momento, más que agradables, es construir prácticas y atmósferas objetivas en cuanto a la información. A ver, a mí de todo lo que he escuchado, porque también a veces uno está hiperinformado, yo creo que lo más objetivo y lo más saludable para todos es escuchar la información de las conferencias de prensa que está emitiendo el gobierno nacional, porque nos afectan directamente a nosotros. Si nos sobrecargamos con lo que está pasando en Italia, España y en el resto del mundo y en Ecuador, que es muy lamentable, es importante estar informados, pero no podemos empezar a vivir la ansiedad de otros países. Nosotros tenemos una realidad país y tenemos que saber cuál es nuestra realidad. Claro. Entonces, como líderes, tú me preguntabas anteriormente, ¿qué puede hacer ese líder?
ese líder en este momento tiene que reunir a sus equipos y escuchar un poco esas ansiedades, esos temores, esos miedos de su equipo. Cada uno tiene una realidad. Ahora tú nos contabas la realidad tuya, lo que viviste ayer con tu hijo. En los equipos es lo mismo. Claro que Algunos sí. tendrá un adulto mayor con una enfermedad difícil, una persistencia, una diabetes, una hipertensión, de pronto alguno de ellos lo tenga. Cada uno va a tener una realidad. Entonces, que el líder saque esos momentos, esos espacios para hacer pequeñas reuniones y escuchar ese tono emocional, ya sea, esas reuniones no tienen que ser presenciales, puede ser como estamos reunidos tú y yo en este momento, que pequeñas 4 o 5, ¿por qué no solo individuales? Porque las dudas que tú tengas le pueden, y las respuestas que tú des pueden favorecerle a otro. Entonces, Claro. hacer pequeñas reuniones con los miembros de su equipo. Si el equipo es muy grande, pues tal vez no los va a poder reunir a todos, pero puede, o sea, ahí queda a discreción del líder cómo lo quiere manejar, y todas estas tecnologías, Zoom, Skype, etcétera, etcétera, pues dan esta posibilidad. Entonces, aprovecharla y escuchar ese tono emocional de mi equipo en ese momento y tratar como líder de guiarlos, de decirles, yo también estoy igual. Cuando vemos cuando vemos que no solo nosotros nos sentimos de una manera, sino que todos los demás están igual, eso Exacto. baja los niveles de ansiedad, baja la tensión. No soy solo yo que estoy sufriendo, mira, ellos también. Cuando compartimos nuestros problemas, cuando identificamos que el otro también está, pero lo oímos así tan cercano, porque son nuestras personas cercanas, eso nos ayuda a soltar. Totalmente. Entonces, el líder debe promover en este momento esos espacios. No tiene que ser mucho tiempo, también unas cápsulas informativas, mandar mensajitos, miren, estamos así, y ojalá centrarse en los mensajes positivos. Yo no sé cuántos recuperados tenemos, salieron más personas del hospital, Claro. sigámonos cuidando, sin que esto signifique, porque muchas veces el temor de dar noticias positivas es que las personas digan, bueno, ya no me cuido. Exacto. También cómo hacer las cosas adecuadamente. Sé que ustedes tienen un video súper interesante de cómo lavarnos las manos. Bueno, todo eso, como líder, yo debo promoverlo. Claro, claro, totalmente. Y es que es eso. Usted hablaba sobre las realidades de las personas que son diferentes, tanto porque tienen diferentes realidades en sus casas como diferentes realidades en sus empresas. Tenemos empresas en las que la producción no puede parar. Tienen 3 turnos, tienen un turno nocturno, tienen un turno diurno y en la tarde. Entonces estas personas tienen que ir a trabajar, tienen que ir con ese miedo, con esa ansiedad de todo ese, precisamente de esa información que están recibiendo sobre la forma de contagiarse, sobre todo la enfermedad en sí, todo lo que causa, cómo se propaga. Entonces estas personas están yendo a trabajar bajo un estrés increíble. Por otro lado, tenemos personas que más bien los mandan a trabajar desde sus casas, entonces su vida cotidiana cambió, porque no es lo mismo, incluso me pasa a mí, no es lo mismo tener a mi hijo en las tardes a tenerlo todo el día. Yo también hay que estarlo entreteniendo, los niños tienen que estar en constante entretenimiento, en constante juego. Por otro lado, el aislamiento social, la comunicación, ¿verdad? ¿Qué tipo de cosas se ven afectadas como líder también? Porque si un líder tiene problemas de comunicación ya en sí físicos, ahora imagínense esta brecha de estar aislado también. Entonces, ¿cómo podemos definir más bien ahorita lo que es la preocupación, el estrés y la ansiedad para que estas personas en diferentes poblaciones y con diferentes necesidades entiendan cuál es la diferencia, cómo se interrelacionan cada una de ellas y qué podemos hacer después como para ir apaciguando todo este caos emocional que estamos viviendo? Bueno, sí, te debí esa respuesta, definitivamente. Mira, a ver, vamos a empezar. El estrés es un estado de tensión, pero generalmente yo sé a qué se debe el origen de esa tensión. Yo lo puedo prevenir. Por ejemplo, yo puedo prevenir el estar estresada
por no llegar tarde al trabajo. ¿Cómo puedo prevenir eso? Saliendo más temprano. Si yo tengo una videoconferencia y estoy estresada porque mi equipo no me va a funcionar, porque no tengo suficiente experiencia en manejo de tecnología, porque es una experiencia nueva para mí, debo hacer unas pruebas antes, para garantizarme que mi equipo va a funcionar y no estar estresada por eso. Entonces, en el estrés, como en el miedo, uno conoce la causa de esa sensación que está sintiendo. El estrés, por ejemplo, si es muy grande, te puede generar un bloqueo porque se te elevan los niveles de cortisol. Y el cortisol a nivel cerebral lo que hace es que inhibe ciertas áreas del cerebro asociadas con la memoria, entonces vamos a olvidar las cosas. Entonces, si yo sé que voy a hablar en público y eso me genera cierto estrés y eso, pues yo tengo que preparar el material. Si yo sé que voy para una reunión muy importante y que hay mucha presa y voy a estar estresada, pues salgo con más anticipación para evitarme todo eso, porque si no, ya el no poder controlar las cosas me va a generar un estrés que obviamente va a generar otra serie de alteraciones a nivel de mi organismo. Claro. Voy a empezar incluso alteraciones que no puedo controlar, como la sudoración. Muchas veces cuando estamos estresados empezamos a sudar excesivamente y eso es el sistema nervioso autónomo, no podemos controlar el sudor porque estamos estresados. O otras personas les dan pequeños tips en los ojos, le empieza a brincar un ojo, las manos, etcétera, etcétera, por estrés. Pero yo sí puedo anticipar el estrés. O sea, yo sí puedo anticipar la situación que me va a generar estrés. Claro. Entonces, ¿cómo? Y corregir, tomar una medida preventiva. ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad es una sensación de inquietud, zozobra, incertidumbre, pero yo no sé exactamente la causa. No conozco el origen. Y cuando es así, cuando es ese tipo de ansiedad que muchas veces está asociado a estados de tensión muy fuertes que se vuelven crónicos, esa enfermedad ya, ese problema, ese tipo de ansiedad se vuelve patológico. Entonces, y además está fuera de nuestro control, es cuando ocupamos ayuda. Claro. Entonces, no debemos permitir que nuestro estrés se vuelva crónico. Nosotros podemos actuar sobre el estrés. También podemos actuar sobre el estrés con estilos de vida saludables, en hacer el ejercicio nos ayuda a liberar tensión. Si yo estoy preparando un trabajo, si tengo un proyecto que me genera mucha tensión porque es de alta complejidad, hay muchas personas involucradas, estoy preocupada por si todos van a llegar a tiempo, por si todos van a lograr las metas, porque soy el líder de ese proyecto. Entonces tengo que buscar estilos de vida que me favorezcan liberar tensión. Y uno de ellos, el ejercicio, lo que como, la meditación está súper comprobada, claro. El dormir bien, el descansar, todo eso ayuda a que la dopamina y la serotonina hagan su trabajo, que es que liberar endorfinas y que me sienta mejor y me ayuden a liberar estrés. Totalmente. Además, un tip, el chocolate oscuro. Ah, sí, buenísimo para dopamina, claro. No, poco azúcar, pero chocolate. Sí, el chocolate oscuro, definitivamente. Pero volviendo a esto, que es interesantísimo, es algo que me encanta porque en lo general también soy una persona que sufría mucho estrés y ese estrés me llevó a una ansiedad muy grande por mucho tiempo. Lo que estoy viendo es que las preocupaciones le generan a uno estrés y ese estrés prolongado puede generar ansiedad hasta patológica en un momento ya de una crisis muy fuerte, ¿cierto? Entonces... Efectivamente, sí. Lo que entiendo entonces es que para evitar el estrés hay que evitar la preocupación y la preocupación se evita de una manera proactiva, de como usted decía, si uno le preocupa llegar tarde, entonces al levantarse más temprano o alistarse más temprano, salir 15, 20 minutos antes, entonces cómo el hacer las cosas con un orden, con preparación, buscándole una solución al problema, nos libera de ese estrés y por ende de esa posible ansiedad. Eso es lo que más o menos le estoy entendiendo.
Mira, Alan, ahí hay varias cosas importantes. Ok. Hay una preocupación, un miedo y un estrés sano. Ok. Vamos, ahí estamos usando un poquito sinónimos. Sí. Hay una preocupación que me orienta, que me motiva a la acción, que me genera testosterona, que me genera estar alerta, un sentido de alerta. Por ejemplo, si yo me tengo que preparar ante algo, si yo sé que tengo que dar un informe de resultados, que tengo que dar una charla, ok, ahí yo estoy preocupada, tengo que documentarme y eso, pero entonces me lanza la acción. Pero si yo empiezo a procrastinar, a aplazar y además no hago nada, me bloqueo, no me orienta la acción, sino que simplemente dejo acumular cosas y estoy estresado, pero no hago nada, entonces ahí se me va a volver insano. Entonces, digamos que la preocupación cuando me mueve la acción es una preocupación sana. Okay. Pero cuando la preocupación me bloquea y me genera, y el miedo no me deja actuar, cuando se me vuelve, el miedo es un mecanismo de defensa natural ante un peligro, claro, o ante una situación que yo considero amenazante para mí. Entonces, por ejemplo, si hay personas que le tienen miedo a hablar en público, y tú hablas con ellas en una conversación uno a uno y son excelentes, pero tú le dices, ven, tenemos una presentación y se paralizan. ¿Por qué? Porque ya ahí hay una situación ligada a algo irracional o a un temor o a una situación que vivieron en el pasado que les generó mucha ansiedad, tal vez es un fracaso. Entonces, cuando el miedo se vuelve paralizante, es cuando tenemos que buscar otros mecanismos para trabajarlo, o ayuda psicológica o otra alternativa. Claro. Pero un poquito de miedo, un poquito de preocupación no está mal. No está mal, nos invita a movernos. Esto que usted decía del miedo a nivel irracional es lo que nos genera un exceso de estrés. Y me gustó mucho y la escuché decir que el estrés genera excesos de cortisol en el cuerpo y que nos bloquean ciertas áreas del cerebro, ¿verdad? Esto me gustaría entenderlo más a fondo para que la gente entienda cómo el estrés más bien lo bloquea, no le permite tomar esa acción que necesita, no le permite pensar en esa solución y nada más lo cierra a estar simplemente pensando en el hoyo del barco. Exactamente, mira, bueno, entonces veamos aquí un poquito del cerebro. Muy bien. Aquí tenemos un corte de cerebro donde vemos diferentes estructuras y su relación dentro de nuestro funcionamiento emocional. La amígdala se ha considerado como un elemento clave dentro de esta orquesta de las emociones. A partir de los estudios de Daniel Goleman, en los 80s, donde empezó de Daniel Goleman y otros investigadores, se le dio una importancia muy grande a la amígdala. Entonces la amígdala está ligada con todo lo que es lo emocional en el cerebro. También tiene que ver con memoria, toma de decisiones y, bueno, como ya dije, respuesta emocional. Tenemos el hipocampo, que está relacionado también con una parte de memoria y navegación. Navegación es cuando hablamos de sentido de orientación, dónde estoy, cómo me ubico. Claro. Y otras estructuras, tálamo, ganglios basales, todo eso se llama sistema límbico en general. Perfecto. Y tenemos que ahí no viene señalada la parte de adelante del cerebro, que es la corteza prefrontal, sí, que es la que regula conscientemente toda esa parte emocional, y es cuando, por ahí hay un videíto muy interesante, cuando en un momento de crisis o me dejo llevar por la emoción y me paralizo, o actúo y pienso, no, tengo que moverme. Cuando estoy cruzándome una calle y viene un carro, me paralizo, la emoción me paralizaría, ahí actuaría el miedo. Entonces esa sería la emoción que viviría, miedo. Si yo dejo que la emoción actúe por sí sola, o sea, que la amígdala me controle, me quedo ahí paralizada. Claro. Pero si yo pienso, no, o huyo, bueno, hay dos emociones que pueden salir, el miedo que me paraliza o la huida. Claro. Pero viene la corteza y dice, ok, no,
la opción es moverse rápidamente y salir, si lo alcanzas a actuar. Entonces la corteza es la que procesa a través, o sea, de sus mecanismos, de sus funciones cognitivas, ya esa emoción. La idea es que nuestra corteza actúe más, que no nos... ellos van como de la mano, la parte emocional y la parte cognitiva. Claro, y ese estrés, según entiendo, entonces nos bloquea ciertas partes donde se comunican estas entre sí, y por eso es que vemos las cosas con mayor amplitud, con mayor irracionalidad, por decirlo así, ¿no? Mira, exactamente. Cuando yo dejo que el estrés me domine y se me vuelva un estrés crónico, ¿qué hacemos? La función de la amígdala se exacerba, nos va a afectar el hipocampo, claro, o sea, la parte de memoria. Por eso no sé si has visto que cuando estamos estresados se nos olvidan las cosas. Totalmente. Vamos al supermercado y no nos acordamos que nos dijeron que hacía falta. Claro, de hecho, usted mencionó lo de hablar en público. Hay veces en que uno, bueno, a mí me toca hablar mucho en público y por ese mismo estrés que me genera esa ansiedad, cuando ya termino la exposición o la conferencia y ya se me pasa todo ese nivel de estrés, me acuerdo de un montón de cosas que no dije. Bueno, eso nos pasa a todos. Claro. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo lo vas a ver? O sea, ¿qué encuentra uno cuando ya lleva muchos años o lleva más años? Que con la práctica, y con la práctica vas controlando el estrés, aprendiste. Entonces, al principio, yo recuerdo las primeras clases que di, entonces decía, ay, se me olvidó esto, y llegaba y bueno, trataba de manejarlo ahí en la clase, pero luego decía, no hice esto, no, me quedó esto pendiente. Cada vez, como me siento más cómoda, como he aprendido más, como la corteza prefrontal y ya no la amígdala, han cumplido su función, entonces soy más fluida, claro, me acuerdo mejor de las cosas, se me bloquea menos. ¿Por qué? Porque ahí está el hábito, la experiencia y también, como decía anteriormente, el prepararse bien. Entonces sí podemos, ¿cómo bloqueamos el estrés? Ya lo dijiste tú hace un rato porque lo comentamos, anticipando. Si yo sé que tengo una presentación y me preparo, leo, tengo algunas herramientas de ayuda, pues voy a ir más tranquila, voy menos estresada y por ende, entonces mi cortisol va a estar más bajo y mi corteza prefrontal va a poder trabajar mejor, o sea, va a permitir que fluya mejor mi trabajo. Claro, y precisamente en esta preparación es donde yo quería tomar su experiencia y su conocimiento, porque la gente tiene que estar preparada. Esto es una situación sin precedentes, esta enfermedad del COVID-19, esta pandemia mundial, las redes sociales, el mundo está muy globalizado, entonces tenemos diferentes realidades dependiendo de la perspectiva de las personas, de lo que, digamos, de su ocupación, su ocio, etcétera. ¿Cómo hacemos o qué le decimos a las personas para que se preparen para ir a trabajar, para estar en sus casas, si tienen que trabajar desde sus casas? ¿Qué les podemos recomendar que hagan para que precisamente esa preocupación disminuya y esos niveles de estrés también? Bueno, a ver, en cuanto a la preocupación, ya también lo habíamos dicho anteriormente, informarnos de fuentes subjetivas y no sobreinformarnos. No estar leyendo todo lo que nos llega, empezar a ser un poquito más discriminativos en qué me sirve y qué no. Establecer un horario de trabajo, aunque estemos en casa. Claro. Si es un día de trabajo, establecer ciertas rutinas donde el ejercicio es fundamental. Entonces, tengo que ejercitarme, tengo que, si antes no tenía tiempo, ahora tengo que aprovechar ese tiempo para ejercitarme, porque todo esto me va a ayudar a nivel mental, a nivel de cómo me siento. Entonces, sacar un ratico para ejercitarme, qué cosas me gustan, aprovechar ahora que tengo más tiempo para disfrutar esas pequeñas cosas que antes no tenía tiempo para hacerlas. Claro. Entonces, incluso algo que se recomienda mucho cuando estamos hablando de felicidad y de gestionar la felicidad y cambiar patrones es empezar cada día a registrar los momentos o situaciones positivas en mi vida.
Por ejemplo, algo que se ha encontrado que ayuda muchísimo en la felicidad y en gestionar ambientes positivos es todo lo relacionado con la gratitud, con el estar agradecidos, generar ambientes de amabilidad, fomentar la expresión de la gratitud, el perdón, la vocación. Muchas veces trabajamos en algo porque eso fue lo que estudiamos, pero también tenemos otra vocación, tenemos vocación de servicio, entonces nos gustaría apoyar personas en X o Y cosas, tengo otros conocimientos, no solo en lo que trabajo. Entonces, o muchas veces en lo que trabajo puedo apoyar a otros. Entonces, a otros y no necesariamente como un trabajo. Entonces, desarrollar todo eso en este momento es súper importante. Empezar a ver cómo puedo incidir positivamente en los sucesos de mi día a día y empezar a escribirlo, porque al verlo reflejado, a ver, todas las noches hacer un pequeño balance de 3 cosas positivas y así ir aumentando. Eso nos ayuda a tener una visión más positiva, es un ejercicio mental. Claro, claro, perfecto. Y entonces, básicamente es eso, es que la gente se informe, que tome las precauciones, que sabemos que es una enfermedad que si bien no tiene precedentes, vivimos en un país con un excelente sistema de salud, que tomó las precauciones a tiempo, que mientras vayamos al trabajo y hagamos las cosas de la manera en la que nos está diciendo las fuentes confiables, como el ministro de Salud de este país, vamos a correr menos riesgos de contagio. Porque creo que lo que la gente tiene miedo de salir de sus casas es el contagio, es ver esas realidades, como usted decía, que están sucediendo en Europa, que no precisamente están pasando acá, ¿verdad? Y también lo más importante es que la gente en sus casas haga esos horarios, que hable con sus hijos, con sus personas, que no porque también me pasa a mí, hablo siempre desde mi perspectiva, mi hijo donde me ve en la casa, generalmente son los fines de semana. Entonces, cuando me ve aquí un lunes a las 10 de la mañana en la sala, entonces él cree que podemos ver alguna película o que podemos jugar fútbol, pero entonces es conversar con ellos, ¿verdad? Y decirles, la realidad cambió, estoy aquí desde la casa, yo te puedo atender, pero o sea, tenés que saber que estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, hacerse esos horarios para poder jugar con ellos. ¿Qué recomendaciones podemos darle a esas personas que ahorita están en sus casas y que no saben cómo lidiar con esas conversaciones, con esos cambios tan bruscos que se nos vinieron con esta pandemia, con esta crisis? Muy interesante tu pregunta, Alan. Pues definitivamente tenemos que diseñar esa agenda donde demos espacio para para la familia, porque si nosotros como adultos estamos viviendo ese temor, esa preocupación por todo lo que está ocurriendo y por lo que estos cambios están implicando en nuestra vida, imagínate ellos. Exacto. A ellos todo les cambió. Entonces, si papá o mamá están solamente preocupados por lo que está ocurriendo en sus trabajos, ¿y a ellos quién? Entonces, no. O sea, tenemos que trabajar espacios donde haga pausas y esas pausas van a ser para para trabajarlas con nuestra familia. Entonces, sabemos que somos más efectivos, que nuestros periodos de atención, a ver, la mejor atención son 20 minutos, pero digamos que no podemos estar haciendo pausas cada 20 minutos. Entonces, se ha hablado que a nivel digital, y nosotros lo estamos trabajando a nivel del tecnológico, por ejemplo, clases de 4 horas las estamos acortando a 2 horas y media. Okay. Porque las 4 horas presenciales, máximo 2 horas y media, e incluso esas 2 horas y media con un break, con un pequeño descanso. Porque se carga más, te cansas más, los niveles de atención a nivel, digamos, de una conversación o de un trabajo interactivo como el que estamos haciendo en este momento, tú y yo, es mayor que si estuviéramos en una reunión presencial. Todos Totalmente. Nuestros sentidos aquí están muy involucrados. Entonces es necesario cada máximo 2 horas y media hacer un corte. Claro. Entonces, ese corte puede ser que, bueno, si tengo un espacio para jugar bola, para, no sé, hacer un poquito de alguna actividad lúdica, brincar, correr con mi hijo,
X o Y, aprovecharlo para hacer. Además, desconectas el cerebro, porque acordémonos que hay áreas de cerebro especializadas y cuando estamos en este trabajo a nivel de computación, está toda nuestra corteza frontal, nuestra corteza prefrontal trabajando. Claro. Entonces, en cambio, la parte física requiere otra área, la parte motora. Entonces, para que el cerebro descanse realmente, necesitamos cambiar completamente de actividad. Perfecto. Y el ejercicio es ideal. O irnos un rato a preparar una merienda saludable e involucrar a nuestro hijo en la merienda. Puede ser que a él le guste, cortemos fruta, hagámonos un sándwich saludable, un batido, involucrémoslo a él que nos ayude o a ella. Entonces son actividades que podemos compartir. Después viene la preparación del almuerzo. Tal vez no tenemos nadie en la casa que nos ayude con eso, involucramos a nuestro hijo, a nuestra hija, que saque, que lavemos muy bien, y de una vez vamos inculcando también ese hábito de lavarnos las manos, de la higiene de los alimentos, etcétera, etcétera, y compartimos pequeños espacios y también le ponemos a ellos tareas, ¿no? Pequeñas, que ellos hagan su rutina. Entonces podemos trabajar conjuntamente, papá y mamá van a hacer su agenda, y el hijo también. Exacto. Y que coincidan esos recreos. Claro, entonces sí, es sentarse y organizarse, a como las organizaciones, a como las empresas se organizan, donde crean los espacios, donde crean las pausas activas, es crear esos espacios ahora en la casa, donde cada uno sabe cuál es su rol, cada cuánto hace su pausa activa. Entonces, de esa manera yo creo que se bajan los niveles de ansiedad, porque entonces ya cada uno sabe qué es lo que viene, y en muchas cosas, como usted decía, el pensar en el futuro, que es tan incierto, nos da una preocupación de más. Entonces pienso que eso está muy bien. Y comunicación de calidad, que si decimos vamos a almorzar o este rato es para ti, vamos a estar en recreo, que sea un recreo. Exacto. Que por 20 minutos o media hora, depende de lo que nuestro trabajo nos lo permita, no vamos a tener celular. Claro. Voy a estar con mi hijo, voy a estar con mi pareja, pero no que estoy con mi pareja respondiendo mensajes, a veces ni siquiera importantes, muchas veces son memes que me están llegando y estoy mirándolos a la hora de mi descanso. Claro. Tal vez a empezar a trabajar ese balance, ¿no? Claro que sí. Y de hecho, más bien esto nos abre un tema sobre lo que es la administración del tiempo, que lo podemos dejar para después. Pero entonces, Claudia, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Yo estoy muy feliz de haber tenido esta conversación. De hecho, cosas que yo puedo interiorizar y poner en práctica también. Y antes de irnos, sí me gustaría que le diera algún último mensaje a la población, a esta gente que realmente necesita tanta ayuda, tanta ayuda en la parte de organizarse, en la parte de no sucumbir ante el estrés. ¿Qué nos puedes dejar como último mensaje? Especialmente incluso para los líderes, porque, bueno, yo sé que en tu experiencia te ha tocado toda la parte de la gestión humana y de la felicidad organizacional. Entonces es importante que los líderes tengan un mensaje, porque al final de cuentas ellos son muy responsables de lo que se vaya a hacer dentro de la empresa en estos momentos. Entonces, ¿algún último mensaje? Bueno, Alan, muchas gracias. El mensaje es, bueno, para esos líderes es generemos confianza en nuestros equipos, ayudémosles a que tengan un uso adecuado de las redes sociales, fomentemos espacios de comunicación, apoyar esa comunicación. También el líder puede tener miedo. El líder es un ser humano, compartir eso y entre todos ver, o sea, qué hay ahí, qué es real, qué más bien, cómo entre todos nos apoyamos, ver ese lado humano. El líder es otra persona con temores, con miedos, está viviendo lo mismo que todos. Entonces, que ese líder se muestre humano, pero a la vez inspirador, a la vez el mostrarse humano no debe ser una debilidad, más bien lo debemos convertir en fortaleza en el sentido de que mejora mi comunicación con el equipo. Y ¿qué otra reflexión te puedo hacer? También como líder puedo ayudar a generar pensamientos positivos, a promover el optimismo, el mostrarles qué está haciendo la empresa o la organización para ese futuro, que no nos
tal vez, no sé en qué medida la empresa puede estar o no afectada, pero también si está afectada, ¿qué está visualizando? ¿Qué cambios se está planteando hacer? Que haya una comunicación transparente. Claro. Y si no está siendo muy afectada, pues entonces aprovechar eso para que sea una cápsula de optimismo para el equipo. Claro. Y aunque, digamos, ahora una de las grandes preocupaciones de todas las personas vinculadas a la fuerza laboral del país son los recortes. ¿Será que me van a recortar? ¿Será que me van a despedir? Entonces, ser muy transparente. La transparencia en este momento es clave y los colaboradores la agradecen. Claro. También en este momento tratar de establecer espacios positivos, los valores de mi compañía, entonces sacar todo ese tema de cultura organizacional, por qué estamos aquí, identificar a las personas. Claro. La visión no ha cambiado, la visión sigue siendo la misma y todos tenemos que ir camino a ellas, pero tal vez algo que ayuda mucho a los líderes a inspirar es encontrar una canción que los una. Nosotros acá les comento una experiencia que estamos viendo en el barrio. A una vecina se le ocurrió traer o compartirnos, yo vivo en un condominio y ella creó un chat que se llama Palco Este. Entonces yo estoy del lado este-norte y ella nos compartió una canción que está muy de moda en España, que se llama, creo que No me rendiré, bueno, después les puedo compartir el nombre en este momento. Y la estamos cantando todos los días a las 8 de la noche. Okay. Y cada uno desde la acera de su casa. No nos mantenemos el alejamiento social, pero alguien la pone fuerte en el radio del carro o en un equipo y todo, y la cantamos. Vieran qué sensación tan bonita, y eso que aquí no somos un equipo, hay vecinos con los que casi nunca uno se relaciona por cuestiones de tiempo, pero ha generado una sensación diferente. Bueno, si eso lo podemos hacer con personas que solo nos saludamos y vivimos en nuestro corre-corre, imagínate qué puedes hacer tú en el equipo de trabajo. Ayer a alguien se le ocurrió que que cantáramos, además de esa, la de Diego Torres, que se llama, Ojos de Esperanza, ¿no? ¿Ves? Esa debe ser cuestión del cortisol, aunque pensé que no me iba a afectar. Se me olvidó la de Diego Torres, que es lindísima. Sí, sé cuál es. Puede haber muchas canciones que nos identifiquen como equipo. La idea es tal vez dar un espacio, cerrar los ojos, esa unión. Somos seres sociales. El ser humano está hecho para convivir con otros, y se ha encontrado que una de las mayores satisfacciones en el ser humano es la relación. Entonces, como líder, y tal vez para cerrar y concluir este espacio, yo lo que le diría es, en este momento de crisis, en este momento de incertidumbre, de cambio, ok, aprovechemos el generar ambientes donde haya una mejor relación entre compañeros. Si les está tocando ir a la empresa, si no han podido mantener ese aislamiento, sino que más bien tienen que promover unas buenas prácticas de higiene y continuar la operación, porque esa es la realidad. Entonces favorezcamos que haya más espacios donde los colaboradores compartan, manteniendo eso, esos espacios, pero que haya una relación más bonita. Incluso como meditaciones grupales para la gente que ya tiene más experiencia, pueda empezar a introducírselas a otras personas. Exactamente, claro. Pausas activas también. Que en un trabajo, por ejemplo, muy rutinario, cuando la mente ya empieza a pensar lo que no debe estar pensando, vamos a parar, vamos a ejercitarnos un poco. Música. La música te ayuda muchísimo. Hay un montón de estudios sobre cómo incide la música en el estado mental. En fin, ahí tendríamos hay muchas ideas bonitas que podríamos promover, y también que el líder se puede contagiar de eso, ¿no? Totalmente. Porque también lo va a favorecer a él, también es su salud mental. Claro, porque el entusiasmo es altamente contagioso. Entonces, efectivamente. Incluso aún más que el coronavirus. Yo creo que sí, y también desmitificar un poco, o sea, tenemos que cuidarnos también por nosotros y por cuidar a nuestros seres queridos, a las personas de más riesgo, pero no nos vamos a morir, tenemos que cuidarnos, eso es lo más importante. Claro que sí. Y bueno, también pensar
que los mayores desarrollos de la humanidad, que las personas que han desarrollado los principales inventos y todos los han hecho generalmente después de momentos de crisis, porque es en esos periodos de tensión un poco, de preocupación, de dolor, donde muchas veces sacamos lo mejor de nosotros, Claro porque, que sí. porque nos metemos dentro de nosotros y nos toca empezar a construir de cero, nos toca hacer un Totalmente, poco como el águila, que, totalmente. que se tiene que desprender de todo para renacer. Entonces Así yo es. creo que si lo asumimos con la actitud adecuada, vamos a salir fortalecidos, vamos a desarrollar nuevas competencias que son necesarias y vamos a darle una manito al ambiente. Así es, así es. Muchísimas gracias, Claudia, por la entrevista y por el tiempo. Y pues estamos acá para seguir colaborando y estoy seguro que las personas van a agradecer esta reunión en el día de hoy. Que tengan una feliz tarde y nos vemos pronto. Muchas gracias, Alan, igualmente a la orden y encantada. Gracias, hasta luego. Hasta luego.